en casi todas las instituciones humanas a través de la tierra. Cuando alguien en una escuela, universidad, en un estado, en un país, en un equipo de fútbol, de béisbol, en cualquier organización humana, cuando parece ser que las cosas no funcionan bien, o a alguien no le gusta quien dirige, o alguien no se empiezan a pedir cambios. Y en el mundo de la política es igual. En casi todos los países del mundo donde hay democracias, algunos candidatos utilizan estrategias para poder llegar al poder. No quiero referirme específicamente con lo que está sucediendo en este país, porque nosotros no tomamos bando, pero también está ocurriendo acá, pero no, aparentemente no lo sabemos. Pero me refiero a muchos países, y una de las estrategias intelectualmente más baratas de un individuo que quiera llegar en cualquier parte del mundo al poder es mirar las cosas negativas de la parte opuesta. Y para eso la estrategia que se oye en muchos lugares, no solo aquí, en muchos lugares en épocas de elecciones, es la palabra cambio. Cambio, cambio, cambio. Y a veces en estos lugares del mundo aparecen estos métodos populistas, y grandes multitudes se impresionan y siguen con esa esperanza, que en la mayoría de casos luego viene la desilusión. Y en ese método se emplea una retórica elocuente para prometer un paraíso a cada persona. Yo recuerdo en Nueva York un hermano que se fue a su país porque por primera vez el candidato de su partido ganaba, y él se fue. Y él vio la esperanza. Así que no solo se le promete un paraíso a cada persona, sino que se emplea una retórica elocuente describiendo los problemas, así como hay predicadores muy hábiles para describir los problemas, pero no presentan la solución. Así hay muchos políticos en el mundo que describen que van a dar un paraíso y muestran y escriben los problemas, aunque no puedan explicar cómo lo van a hacer o no sepan cómo hacerlo. Pero la realidad es que en nuestro mundo se necesitan muchos cambios. Pero el cambio más urgente para cada ser humano es cambiar su carácter a uno semejante al de Cristo Jesús. Es la necesidad más urgente. Es lo único que vamos a llevar al cielo. En Isaías capítulo 6, versículo 1, el profeta Isaías vio una visión y él describe: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En la Biblia el Señor, a través de sus siervos, cuando describen algo, los detalles en la mayoría de veces son importantes. Dice aquí: en el año en que murió el rey Usías. Y la pregunta es: ¿por qué esa visión es dada en el año en que murió el rey Usías? ¿En qué condiciones estaba el pueblo de Dios? Y yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 26.
y veamos el contexto, cómo era el pueblo, qué ocurría allí, cuál era el estado del pueblo de Dios antes de la muerte del rey Usías. Dice en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y empieza a escribir todas las obras que hizo Usías. Usías se edificó a Elot y restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. Y dice, de 16 años era Usías cuando empezó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, el rey que más años reinó. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Y dice el versículo 4, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, es decir, el profeta Zacarías que lo aconsejaba. En estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. ¿Cuándo lo prosperó Dios? En los días que le buscó. Y ahí habla que salió y combatió y fue muy próspero. Y también, además de esto, dice el versículo 14, dice, Usías preparó para todo su ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hordas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres de los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y ahí continúa describiendo qué ocurrió, el pecado que él cometió. Describe el levantamiento de su reinado, la Biblia, y luego describe la caída por la conducta de este rey. Las naciones, los reinos que han existido en esta tierra, han surgido y tienen su hegemonía, pero luego se desploman. Desafortunadamente, el ser humano, cuando está en lo mejor de su vida, cuando llega a la cima, a la prosperidad, su actitud hacia Dios cambia. Las bendiciones que Dios le da a veces son convertidas en ídolo, porque las pone por encima de Dios. En el caso de Usías, él cometió unos pecados que Dios, los cuales Dios es bien drástico. Todos los pecados son iguales, pero es un pecado, el del orden. Él no tenía por qué meterse allá a ofrecer incienso, no era, y los pecados que giran en torno a la adoración, la Biblia muestra una y otra vez cómo son drásticamente castigados por el Señor. Y volviendo a Isaías capítulo 6, versículo 1. Ahí leíamos que en el año en que murió el rey Usías, dice, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenada en el templo. El pueblo había visto cómo había surgido la nación, cómo se había hecho, Judá había cogido fama alrededor, y ahora, después se dan la vergüenza de que el rey por años tuvo que estar encerrado con lepra, las cosas empezaron a funcionar mal, la gente se sintió defraudada, desilusionada por la muerte de su rey, y entonces ahora el Señor le da esta visión a Isaías, un mensaje para el pueblo, viendo al Señor en un trono. Como si el Señor le dijera a Isaías, Isaías, yo soy el verdadero rey y estoy en control. Una visión que trae a este pueblo esperanza. Qué maravilloso es que nosotros veamos cada día al Rey del cielo sentado en su trono. Que cada día nosotros reconozcamos a Dios como el Rey de nuestra vida.
Y dice la descripción en el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas y con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, al contemplar a Cristo, entonces sentimos nuestra condición. No podemos entender nuestra condición espiritual. No podemos buscar y analizar nuestra condición espiritual comparándonos con otros seres humanos. Necesitamos contemplar a Cristo. En la antigüedad, dice la historia que la gente no podía ver el rostro del rey. Cuando traían a alguien ante el rey, tenía que venir agachado y lo paraban y tenía que hablarle al rey sin mirarle el rostro. En algunas naciones, aquel que se atrevía a mirar el rostro al rey lo mataban. Y ese concepto existía, que por respeto no se le podía ver el rostro al rey. Y a través de la Biblia y tradicionalmente la gente ha transmitido lo mismo, y el Señor también lo dijo, no me verá hombre y vivirá. Ahora el Señor le presenta una visión a Isaías, donde él está sentado en un trono. Aquí no nos explica cómo sabía él que era el Señor, ni nos explica si él vio el rostro o si era simplemente una ilustración, pero él escribe lo que él siente que vio. Por eso él, al sentir que ese Dios dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, es decir, inmundo de labios, está hablando aquí un príncipe de Israel. Está hablando aquí un joven consagrado toda su vida, espiritualmente quizá lo mejor que había en el pueblo, pero él, cuando mira a Dios, siente su condición. Nosotros necesitamos diariamente estar contemplando a nuestro Dios y meditando en Él, contemplando su carácter para poder ver nuestras flaquezas. Y él dice, y entonces dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo esto, he aquí esto ha tocado tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Hermanos, imagínense ustedes que alguien llegue y tome esto literalmente y coja de un altar encendido, un carbón encendido, se lo pone en los labios. Ahí ya se fueron los labios, se acabaron. Hermanos, esto es algo simbólico. Y no tengo duda de que el altar de Dios puede ser ardiente, lo que sea, pero Dios tiene poder. Significa purificación. Hombre de labios inmundos. Algún predicador decía que era isleño o costeño Isaías, porque en algunos países la gente de la costa, como vienen muchos barcos y hablan con mucha gente, la navegación a los puertos, y en los puertos hay mucha influencia. Y en algunos países dicen que es un dicho, no quiero que nadie que sea aquí costeño o porteño se sienta mal, pero en algunos países dicen que el que peor habla son los porteños, los costeños, en algunas naciones. En otras no, hay lugares donde dicen que el porteño es muy educado, como la gente de Uruguay dice que los de Buenos Aires, la gente porteña del puerto. No sé, porque no conozco todo el mundo, pero usualmente los labios, cuando habla de labios inmundos, es personas que no tienen un buen vocabulario, es palabras soeces. Pero sin embargo, este príncipe
Podía ser muy refinado, educado y quizás decía las palabras, no decía nunca una palabra vulgar. Sin embargo, cuando ve la presencia de Dios, siente que él necesita algo, que él ante la presencia de Dios no puede estar. Siente su condición y al sentir la condición, entonces es ayudado, es transformado. Mis hermanos, y después de que es transformado, aparece como un concilio y dice: y oí una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces él dice: entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Ustedes se pueden imaginar una escena donde hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ángeles excelsos en fortaleza, todo el gabinete de Dios y los más altos ángeles con el rango más alto alrededor del trono de Dios. Y Dios dice: ¿quién va? Y él ahora transformado dice: yo puedo ir, heme aquí, envíame a mí. Mis hermanos, cuando nosotros contemplemos diariamente el trono de Dios, sintamos nuestra condición, reconozcamos nuestra condición, Dios nos transformará y estaremos dispuestos a decir: heme aquí, envíame a mí. Yo quisiera volver por unos momentos a la lectura al Salmos 51 y leer el versículo 11. El salmista sigue diciendo allí, después de esa hermosa lectura bíblica, dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, es importante tener el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días y medio del año, está disponible. A veces seguramente alguien se siente enojado o indispuesto a algo, debe recordar que puede su espíritu cambiar con una oración. Dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando vemos cosas difíciles para hacer, cosas imposibles para hacer por nuestra propia condición, cuando vemos dificultades en cambiar en ciertas áreas, el Espíritu Santo puede lograrlo. Dice: vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. A veces aparece el gozo de la salvación del cristiano. El cristiano anda aburrido, callado, la gente tiene que consolarlo en lugar de consolar a otros. Pero mis hermanos, debemos de tener siempre en nuestro ser el gozo de la salvación. Y espíritu noble me sustente. Cuando la persona tiene el gozo de la salvación y está sustentado por el poder de Dios, entonces el versículo 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. No intente enseñarle a los transgresores sus caminos si no siente el Espíritu Santo y el gozo de la salvación. Porque no puede ir a enseñar la salvación de una manera como triste, como sin ánimo, como con falta de fe. Tiene que sentir, brotar por sus poros de que está salvo en el Señor y que está gozoso y que hay una esperanza para poder llevar esperanza a otros. Líbrame, dice el versículo 14, líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi alma tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Publicará. El gozo de la salvación, la influencia del Espíritu Santo no va a ser algo secreto, guardado allá en la casa, sino que dice: cantará mi lengua tu justicia, dice el 14, y el versículo 15, y publicará mi boca tu alabanza. ¿De qué manera Jesús explica que se publica esa alabanza y la salvación de Dios? En Mateo 5:14 el Señor Jesús dice a sus seguidores, a sus hijos, a quienes le han aceptado, dice: vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa.
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras no van a salvar a la persona. Ninguna buena obra. No hay una obra que nos pueda salvar. La obra que nos salva es la obra de Cristo en la cruz. Pero las obras buenas son un fruto de la salvación, para gloria de Dios. La mejor manera de alumbrar a Dios es a través, mostrando la luz al mundo. Mostrando la luz al mundo. Esa es la obra que nosotros podemos. Nosotros para alumbrar al mundo necesitamos hacer un esfuerzo. Necesitamos sacrificar cosas. Necesitamos presentarle a Dios sacrificio y holocausto. Pero podría alguien decir, pero el pastor acaba de decir que las obras y está presentando sacrificios y holocaustos. ¿Sabe que sí debemos de presentar sacrificios y holocaustos? Y la Biblia explica cuáles son esos sacrificios y holocaustos. Precisamente el Salmo 51, en el versículo 16, están los sacrificios 16 y 17 y los holocaustos. Dice allí, porque no quieres sacrificio que yo le daría. No quieres holocausto. Entonces, ¿cuáles son los holocaustos que presenta el pastor? Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios ante Dios, los holocaustos, es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Mis hermanos, si no nos humillamos a Dios, si no quebrantamos nuestro espíritu a Dios, nosotros no podemos ser bendecidos. Porque nosotros nos presentamos ante Dios sin humillarnos, nos presentamos ante Dios resistiendo a recibir el cambio más urgente, a ser limpios y transformados. Nos presentamos ante Dios con suficiencia propia, nos presentamos ante Dios como que no necesitamos un cambio. Entonces Dios no puede trabajar en nosotros. Necesitamos humillarnos ante la presencia de Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor no nos despreciará, sino que nos acogerá. Nos acogerá. Necesitamos cada día que ese cambio urgente se realice en nuestras vidas. Ir creciendo a semejanza del carácter de Cristo Jesús. Y ese cambio que necesita la iglesia es un cambio que también muchos necesitan para entrar al reino de los cielos. Y es un cambio que Dios hace. Dios quiera que el cambio en nuestras vidas se realice cada día, que ese cambio urgente se realice y que cada día podamos asemejarnos a Cristo Jesús.